Ciencia y tecnología para noveno grado. En esta ocasión vamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 1. Esta unidad se titula Mecánica de fluido. Vamos a nuestro cuaderno de trabajo. El tema de esta ocasión se titula Principio de Arquímedes. Como siempre vamos a leer un poquito de nuestro libro de texto para completar nuestro cuaderno de trabajo. Indagación. Para medir el peso de un objeto, lo suspenderemos en un dinamómetro, pero si lo sumergimos en un líquido, ¿seguirá siendo igual la lectura del aparato? Pregunto. Considera que cuando entras a una piscina, pareciera que pesarás menos dentro del agua, pero tu masa no ha cambiado. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? ¿Por qué ciertos objetos flotan en el agua, como los barcos, las balsas? También tenemos que ver los flotadores, pero no en el aire. Durante el desarrollo de la lección realizaremos una actividad donde vincularemos principios y aplicaciones que pueden ayudarte a responder las preguntas anteriores. Miren, aquí tenemos un momento donde algo pesa, algo que no pesa. Aquí tenemos un corcho como flota, miren, la madera flota un poco menos, el aluminio poco menos y el plomo ya casi va para el fondo. Pero vemos, ahí trabaja una fuerza de empuje. Calcula el volumen desplazado. En la siguiente figura primero se muestra la medida de un peso de un objeto, luego podemos notar que es diferente cuando se sumerge en un fluido. La diferencia se debe a la interacción entre las fuerzas de tensión del dinamómetro, el empuje del fluido y el peso del objeto. Además, el objeto sumergido desplaza la cantidad de fluido similar a su volumen. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos cuando vemos el peso de la tracción, desde de la gravedad. Dice que pesa 7 libras. Mientras que si nos vamos ya en el agua, ha perdido, o sea, el agua le ayuda a impactar el peso y pesa 6 libras. El agua le ayuda a que pese menos. ¿Cuánto se desplazó? 1 libra. Dice, el peso del volumen desplazado o desalojado se puede observar en el tercer dinamómetro. Aquí va. El peso de la cubeta donde se deposita el agua es despreciable. No es despreciable. A partir de la condición de equilibrio podemos calcular el volumen desplazado. Para ello sigue las indicaciones de tu cuaderno de trabajo y resuelve la siguiente. Elabora un diagrama de cuerpo libre del objeto y calcula el volumen del objeto. Vamos a hacer aquí, vamos a nuestro cuaderno de trabajo. Calcula el volumen desplazado. Diagrama de cuerpo libre de fuerzas que interactúan en el objeto sólido cuando se encuentra sumergido en el fluido. Recuerda que estaba la cubeta pesada, tiene una fuerza de gravedad, que sería esta, una fuerza de tensión que la estaba sujetando y una fuerza de empuje la que impedía, la que designó que ya no iba a pasar 7 libras, sino que 6 se recuerdan, ¿va? Veamos aquí el objeto de nuevo. Vemos las tres fuerzas. Fuerza de tensión que sujeta, fuerza de gravedad que va para abajo y la fuerza de empuje, ¿va? La que hace que flote, ¿va? Y pese menos, ¿va? Ahí tenemos el dibujo, ¿va? Así lo vamos a hacer. Ahora, establece las condiciones de equilibrio y realiza una sumatoria de las fuerzas que interactúan con el objeto. Luego considera que el fluido es agua. La P, ya después vamos a ver cómo se llama esa P, ¿va? Pero el signo de la densidad. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y calcula el volumen del objeto. Por último, escribe la masa de líquido desalojado en función de su densidad. ¿Va? Condiciones de equilibrio. El objeto se sumerge en agua, por lo que experimenta dos fuerzas, su peso real hacia abajo y la fuerza de empuje, flotación hacia arriba, más sumatoria de fuerzas. Peso real del objeto, 3.175 kilogramos. A eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Para hacer la multiplicación, esto es igual a 31.20 newton hacia abajo. Peso aparente, buoyancy, 6 libras por 6.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a 58.86 newton hacia arriba. Peso desplazado del agua, vamos a calcular con la V igual a MP, que sería volumen es igual a masa dividido entre la densidad,
donde m es la masa del objeto y p es la densidad del agua. Volumen del objeto desplazado, 3.175 kilogramos sobre 1000 kilogramos metros cúbicos. Esto es igual a 0.003171 metros cúbicos. 4. Masa de líquido desalojado en función de la densidad. La masa del líquido desplazado es igual a la masa del objeto, por lo que la fórmula sería masa igual a volumen por densidad, donde V es el volumen del objeto desplazado y la P la densidad del agua. Masa de líquido desalojado sería 0.003175 metros cúbicos por 1000 kilogramos metros cúbicos. Esto es igual a 3.175 kilogramos o 6 libras. Por lo tanto, el objeto debe tener una masa de 3.175 kilogramos o 7 libras y desplazado un volumen de agua de 0.003175 metros cúbicos o 6 libras cuando se sumerge en el agua. Continuamos. Leamos un poquito. Nos dice: creatividad. Durante la etapa anterior pudimos identificar la dependencia de la fuerza de empuje con la densidad de un fluido y el volumen desalojado por un objeto sumergido. Logramos calcular el volumen de este, determinando que el volumen desplazado es similar al sumergido, en concordancia con el principio de Arquímedes. Así podríamos determinar la densidad de cualquier líquido partiendo de la fuerza de empuje y el volumen desplazado, como lo desarrollaremos en esta etapa. Se debe tomar en cuenta que la fuerza de empuje depende de la densidad de un fluido. Esto se puede evidenciar si sumergimos un objeto en el agua del grifo y luego en una solución de agua con sal, como se muestra en la siguiente figura. Vamos aquí a la diferencia del agua dulce con agua salada. Ya creo que allá por la unidad 5 vamos a hacer experimentos con agua salada. Aquí tenemos el objeto, pesa 5 libras. Si lo sumergimos en agua ya dice que pesa como 3 libras, 3.75 libras. Pero si lo aplicamos en agua salada, el agua salada se dice que es más densa. Aquí pesa menos. Este objeto ya pesa 3 libras. Perdió casi 2 libras, buscando el peso aparente. La figura anterior muestra la manera en que cambia el valor de la medida del dinamómetro cuando se sumerge totalmente en un objeto fluido con diferentes densidades. Ahora bien, si utilizamos solo uno de los fluidos, pero sumergimos parcialmente el objeto, la lectura del dinamómetro dependerá de la fracción del objeto que estemos sumergiendo. Ahora consideremos la situación mostrada en la figura de la esquina inferior derecha. Inicialmente se mide la masa de un vaso con cierta cantidad de un líquido por hacer agua. Luego introducimos parcialmente un objeto de forma cilíndrica. La fracción sumergida la identificaremos como X. Si observamos con atención hay un volumen desplazado y la lectura de la medida de la masa ha cambiado. Si siguiéramos introduciendo el objeto aumentando, dimos la magnitud antes mencionada. Después vamos a hacer un experimento sobre eso. Para este caso llamaremos a la medida de la masa del sistema más vaso de líquido fracción del objeto sumergido como masa aparente, que se identificaremos como MAP. La masa aparente dependerá de la fracción X, que se sumergirá del objeto, por ello la identificamos como MAPX. También identificamos como variables las otras masas involucradas, la masa del vaso como la masa ¿qué dice? Masa del vaso como MB, la masa del líquido como la masa ML y la masa de fracción del objeto como MO. Nos dice aquí. Bueno, buscando el peso aparente. Expresión de que relaciona la masa aparente. La medida de la masa del sistema de vasos más líquidos más fracción del objeto, sumido como masa aparente, que sería MAP igual a MB más ML más MO. Deduce y escribe la expresión masa aparente X. Masa aparente X igual a M más pi radio cuadrado más densidad X. P. Y podemos decir cómo se llama esa pega. Porque cambiará el nivel del agua a medida que se sumerge el cilindro.
El nivel del líquido cambia a medida que se sumerge el cilindro debido al principio de desplazamiento de fluido. Este principio, conocido como el principio de Arquímedes, establece que un objeto sumergido en un fluido desplaza un volumen de fluido igual al volumen del objeto sumergido. Ahora vamos con lo siguiente. Relaciona la masa aparente y el volumen sumergido en un objeto. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Medida de diámetro del cilindro con su error. Vamos a ver un proceso aquí. Dice, para medir el diámetro, o sea, del cilindro con su error, sigue estos pasos. Medición del calibrador Vernier. Coloca el cilindro de una superficie estable. Utiliza el calibrador Vernier para medir el diámetro del cilindro en varios puntos a lo largo de la longitud. Anota cada una de las medidas obtenidas. Medición de la regla o cinta métrica. Coloca la regla o cinta métrica de manera longitudinal sobre el cilindro. Mide el diámetro del cilindro en los mismos puntos donde utilizaste el calibrador Vernier. Anota cada una de las medidas obtenidas. Cálculo de error. Cálculo de error del promedio de las medidas obtenidas con el calibrador Vernier con la regla o cinta métrica. Determina el error de cada medición, restando la medida más pequeña de las más grandes y dividiendo el resultado entre dos. Anota el diámetro promedio de su error correspondiente. Por ejemplo, si obtuviéramos las siguientes medidas con el calibrador Vernier: 2 centímetros, 2.02 centímetros, 2.1 centímetros, con la regla 2.1 centímetros, 2.3 centímetros, 2.2 centímetros, el diámetro promedio sería aproximadamente de 2.01 y el error sería 0.01 centímetros. Realizando la masa aparente y el volumen sumergido del objeto. Con el calibrador Vernier, 2 centímetros, 2.2 centímetros, 2.1 centímetros, con la regla 2.1 centímetros. Es la respuesta que vamos poniendo. Con la regla 2.1 centímetros, 2.3 centímetros, 2.2 centímetros. El diámetro promedio sería aproximadamente de 2.1 centímetros y el error sería 0.1 centímetro. Con eso vamos a trabajar en la regla. Medida de la masa aparente del sistema vaso líquido con su error. ¿Cómo sería? El valor de la masa aparente sería de 250 kilogramos, más el error sería más 0.1 centímetro, 0.1 gramos. Pero leamos un poquito para medir la masa aparente AMP del sistema vaso líquido con su error, sigue estos pasos. Preparación del sistema. Coloca la balanza y el vaso sobre la base del soporte universal. Asegúrate de que la base del cilindro se ubique alrededor de 2 centímetros sobre el centro de la parte superior del vaso. Llenando el vaso, vierte el líquido en el vaso. Agua con sal, aceite y refresco, hasta alcanzar aproximadamente 3/4 de su capacidad. Procura no llenar demasiado el vaso ni derramar líquido sobre la balanza. Número 3. Medición de la masa aparente. Mide la masa del sistema vaso líquido utilizando la balanza. Anota el valor de la masa obtenida. Anota el valor de la masa obtenida. Calculando el error. Determina el error de la medición de la masa utilizando la precisión de la balanza. Anota el valor de la masa aparente con su error correspondiente. Por ejemplo, si la balanza tiene una precisión de más o menos 0.01 de gramos y la masa medida del sistema de 250 gramos, el valor de la masa aparente sería 250 gramos más o menos 0.001 gramos. Ahora dice, completa esta tabla de medidas de profundidad X con el cilindro de la masa aparente. Considera la medida profunda de 0.00 centímetros, correspondiente al valor de la masa aparente registrada en B. Lo vamos a llenar de esta forma. Bueno, contestamos primero aquí. Nos dice, 2 centímetros serían 0.00, 0.05, 1 centímetro, 1.5 centímetros, 2 centímetros, 2.50, 3 centímetros, 3.5 centímetros, 4 centímetros, 4.5 centímetros y 5 centímetros. Masa aparente. Tenemos que su peso en gramos es 250 más su error, más o menos 0.01.
Masa aparente, ¿vale? Bueno, aquí estamos a una profundidad de 0. Bajamos 0.05 centímetros. Tenemos una masa aparente de 248.50. Seguimos sumergiendo. A 1 centímetro tenemos que la masa aparente del objeto cilíndrico, que es la vela, 247. Más su error. Ahora tenemos a la profundidad de 1.5, 245.5 de masa aparente en gramos. A una profundidad de 2 centímetros tenemos 244 gramos de masa aparente. Sumergimos a 2.5 el objeto, el cilindro. Tenemos una masa aparente de 242.5 más el error, más o menos 0.01. Seguimos sumergiendo a 3 centímetros, tenemos una masa aparente de 241 gramos, ya pesa menos. Seguimos sumergiendo el cilindro, tenemos 3.5, tenemos una masa aparente de 239.50. Seguimos sumergiendo a 4 centímetros, tenemos una masa aparente de 238 gramos, más su error. Ahora seguimos sumergiendo a 4.5 centímetros, tenemos una masa aparente del objeto cilíndrico de 239.50, más su error, más o menos 0.01. Y tenemos por último 5 centímetros. El objeto ya pesa 231 gramos de masa aparente más su error. Ahora nos dice que coloquemos, esto creo que lo vamos a ocupar al final cuando tengamos que hacer una gráfica. X, masa aparente. Y colocamos los centímetros más la masa aparente que pesaba. O sea que colocamos esto más esto. Luego colocamos este más esto y nos da este resultado. Lo ponemos aquí, que después lo vamos a graficar. Aquí tenemos 247. 1 más 247. Más su error. Y así vamos sucesivamente. Si lo colocamos, ahí tenemos a profundidad de 1.5, le colocamos 245 aquí, 2 centímetros, 244, 2.5, 242.5, a 3 centímetros, 241, más su error, 3.5, 239.50, 4 centímetros, 238, tenemos 4.5, 236.5, y tenemos 5 a la profundidad de 235. Ahora vamos a lo siguiente. Ahora nos dice, encuentra una expresión para la fuerza de empuje que el líquido realiza sobre el cilindro. Usa la expresión del radio en función del diámetro. Y la fórmula nos va a quedar Fe igual a pliquido, eso significa la P, pliquido. Por pi, ese puntito indica por pi, que por el diámetro cuadrado por G sobre 4. Vamos a ver qué significa cada uno. Componentes de la expresión. Nos dice, Fe significa fuerza de empuje. Es la fuerza del líquido hacia arriba sobre el cilindro sumergido. Esta fuerza es la que hace que los objetos floten o se hundan en un líquido. Líquido, densidad del líquido. La P significa la densidad del líquido. Es una medida de cuántas masas tiene el líquido en un cierto volumen. Por ejemplo, el agua tiene una densidad aproximadamente de un gramo por centímetro cúbico. Pi, esa capacidad, una R de carta, es una constante matemática que aproximadamente vale 3.141516. 15,9, pero yo le pongo 16. Se usa en cálculos relacionados con círculos y cilindros. De diámetro de cilindro es la distancia de un lado de un cilindro al otro, pasando por el centro. Esta expresión se usa el diámetro para calcular el volumen del cilindro sumergido. X significa la profundidad. Es la distancia que el cilindro se está sumergido en el líquido. A mayor profundidad, mayor será el volumen del cilindro sumergido y por lo tanto mayor será la fuerza de empuje. G, aceleración debida a la gravedad. Es la aceleración que la gravedad ejerce sobre el objeto. En la Tierra su valor es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ese es
el valor de la gravedad. Ahora nos dice que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver, dice que vamos a ver. Comunicación, determinando la densidad de un fluido. Grafico los resultados de la actividad C con la línea de tendencia. Vamos a graficar estos datos. Esto que hicimos aquí lo vamos a graficar. Lo vimos desde hoy. Lo graficamos y nos quedan así. Abajo colocamos los centímetros, 0 centímetros, 0.50 centímetros, 1 centímetro, 1,50, 2, 2,50, 3 centímetros, 3,50 centímetros, 4 centímetros y 4. Esta es la profundidad. Y aquí vamos a comenzar. Acuérdense que esto viene desde 0. Colocamos 235 gramos, 240, 245 y 250. Lo ponemos así para poder graficarlos todos. La escala va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y damos a 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Y así graficamos todos los puntos. Aquí tenemos el punto 0. Recuerden que en el punto 0 los gramos eran 250. En el punto 50 ahí estaba los gramos pesados. La masa era de 248.50, masa aparente. ¿Va? Cuando estamos a 1 centímetro tenemos 247 de masa aparente, más su error. ¿Va? A 1.50, 245.50 de masa aparente. ¿Va? A 2 centímetros de profundidad tenemos 244, ¿va? Más su error. ¿Va? A 250 estamos a 242.50 de masa aparente. ¿Va? Aquí teníamos el 3. Aquí recae. Aquí recuerde que vamos a hacer los cálculos en medida. ¿Va? A 3 de profundidad teníamos una masa aparente de 241. A 3.5 teníamos una masa aparente de 239.50. A 4 centímetros estamos a 238 de masa aparente. Y a 4.5 tenemos una masa aparente de 236.50. Y al 5 ya no lo pusimos porque no cabía. Y aquí lo tenemos. ¿Va? Ahora pasamos a la siguiente. Pendiente de gráfico con su error y ecuación de la recta correspondiente. ¿Va? Tenemos la A. La A dijimos que significaba. ¿Qué significa la A? La A significaba, dijimos que la A significaba, ¿qué recuerda que significaba la A? Bueno, démoslo por último. Más aparente 2 menos más aparente 1 es la fórmula de la A. ¿Va? A esto le vamos a quitar la profundidad 2 y le la profundidad 1. Vamos a agarrar estos datos. Agarramos los siguientes datos. Vamos a ver. Más aparente 2, que sería 241, que está bajo 150. Tomamos esta masa aparente, 241.50. Y la masa aparente 2 vamos a tomar la que está bajo 50, que sería 248.50. Vamos a hacer la resta. A 245 le quito 0.50, le quito 248.50, nos queda menos 3. ¿Va? Profundidad 2. ¿Va? Tomamos la 1.5 y le vamos a restar la profundidad 1, que sería 0.5. Esta 1 nos queda 1. Menos 1 entre 1 sería menos 3. ¿Va? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Esto significa que la pendiente es menos 3 gramos por centímetro con error de más o menos 0.01 gramos por centímetro. Esto en otras palabras, cada centímetro que se emerge, dice. El cilindro, la masa aparente disminuye en 3 gramos. ¿Va? Calcula la densidad de líquido con su respectivo error. ¿Va? Como dijeron que usáramos una vela número 4, esa vela tiene un diámetro de 1.5 centímetros. La masa aparente que tenía 250 gramos. De altura le ponemos que tiene 15 centímetros. Dice que para calcular la densidad de la fórmula es
densidad es igual a P igual a M sobre V, ¿va? Que sea masa sobre volumen. La masa es, M es la masa del líquido, 250 gramos. V es el volumen del cilindro. Para hallar el volumen tenemos la siguiente fórmula. ¿Va? V igual a pi por D sobre 2, o sea, el diámetro sobre, bueno, al cuadrado por altura. ¿Va? Pi, ¿cuánto dijimos que valía? 3.1416. El diámetro, dijimos, de la vela era 1.5 centímetros. ¿Va? Sobre 2. Eso elevado al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la altura de la vela, que es 15 centímetros. Va. Hacemos la verdad. Primero vamos a hacer esto. 1.5 centímetros lo dividimos entre 2. A ese resultado, cm nos va a quedar al cuadrado. ¿Va? Lo multiplicamos por 1416 y luego eso lo multiplicamos por 15 centímetros. Como aquí teníamos centímetros cuadrados por centímetro, nos da centímetro cúbico. O sea que la respuesta al hacer toda esta operación nos da igual 26.51 centímetros cúbicos. Ahora vamos con la densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. La masa dijimos que era 250 gramos. Lo vamos a dividir entre el volumen, que es 26.51 centímetros cúbicos. Esto es igual a 9.43 gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad. Ahora calculemos el error y nos queda así. Bueno, como no cabía tanta operación, solo ponemos la respuesta. Entonces la densidad del líquido es 9.43 gramos centímetros cúbicos, con un error de más o menos 0.07 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.